El sol aún no había cruzado del todo el horizonte, pero ya proyectaba sombras duras sobre la arena quebrada. El aire olía a caucho quemado, a polvo y a café instantáneo. 6 vehículos blindados MRAP, alineados como bestias dormidas, aguardaban la orden de salida. Soldados caminaban entre ellos con pasos automatizados, revisando equipos, asegurando mochila, repitiendo gestos que la rutina había grabado en los huesos. En uno de los extremos, alejado de las bromas ásperas y los cigarros clandestinos, estaba el sargento Noah Collins. Su figura era delgada, no por debilidad, sino por una especie de eficiencia silenciosa que lo hacía invisible entre el bullicio. Su uniforme, perfectamente limpio, su rifle, ajustado con precisión quirúrgica, en sus manos callosas y marcadas. Cada movimiento parecía parte de una coreografía memorizada. No hablaba, no reía, no buscaba compañía. Era, para muchos, un fantasma con rango a unos metros. El teniente Jake Arlo, recién llegado del entrenamiento en West Point, observaba a sus hombres con la energía de quien aún no había sido puesto a prueba. Su postura erguida, el mentón ligeramente elevado y la sonrisa fácil lo delataban. Sabía que venía con respaldo. Su padre era coronel en el Pentágono, y aunque trataba de ocultarlo, los rumores se esparcían como aceite en agua. Jake alzó la voz. «Atención, escuadra», rugió con una energía que buscaba imponerse. «El capitán Reynolds dará el último parte antes de salir. Reúnanse en los soldados». Comenzaron a agruparse. Noah llegó último, sin apuro, sin buscar espacio al frente. Se mantuvo en la periferia, a una distancia que parecía medida. Jake lo vio y frunció el ceño. Siempre en las sombras, pensó en el capitán Reynolds. Un veterano de rostro curtido y voz grave señaló un mapa pegado en el costado del vehículo principal. «Ruta Alfa, nos moveremos a través del valle en dirección este. Observación. Vigilancia. Esta no es una patrulla de contacto, pero no bajen la guardia». Collins llamó sin mirar hacia atrás. ¿Algo que añadir? Noah dio un paso al frente. «Apenas audible, señor. Sugeriría considerar una ruta alternativa por las colinas del norte. Son 40 minutos más, pero permiten visibilidad completa de la cresta. Nun». Silencio incómodo se instaló. Jake se adelantó medio paso, la sonrisa más forzada que nunca. «Con todo respeto, señor», dijo con voz medida, pero cargada de desprecio, «he estudiado los informes topográficos. La ruta Alfa es procedimiento estándar. Siempre evitar rutas seguras por paranoias». «¿Dónde queda la cadena de mando?» El capitán Reynolds lo miró por fin, sin emoción. Luego giró los ojos hacia Noah. «Anotado, sargento. Procederemos por Alfa, an alto nivel de vigilancia. Todos a sus vehículos». Jake se acercó a Noah mientras los soldados se dispersaban. La burla era abierta. «Oye, Collins, si te preocupa tanto la visibilidad, tal vez debiste quedarte en un escritorio. ¿No crees?» Noah no respondió. No bajó la mirada. Solo continuó asegurando su equipo con la precisión de siempre. A unos pasos, el sargento Miller, veterano con cicatrices en el alma, observaba en silencio. Se acercó a Jake y murmuró, solo para que él oyera: «Tal vez deberías relajarte, teniente. Ese hombre ha visto más guerra que todos nosotros juntos. No es carga muerta, solo lleva demasiado peso por dentro». Jake bufó. «Nadie aquí puede darse el lujo de cargar con fantasmas, especialmente si no hablan». El zumbido grave de los motores llenó el aire, mientras los 6 vehículos MRAP comenzaban a avanzar. «No, 3, otro», se internaban por la ruta Alfa, aquella garganta polvorienta entre colinas afiladas,
y desniveles que hacían imposible ver lo que se escondía más allá del siguiente recodo. Era la ruta que Noah Collins había intentado evitar, pero las decisiones ya estaban tomadas y los hombres, encajados en su acero blindado, solo podían avanzar en el tercer vehículo. Collins ajustó su arnés y revisó por cuarta vez el contenido de su equipo médico. Cada frasco, cada venda, cada inyección estaba en su lugar. No hablaba, solo miraba a Am frente a él. El conductor, el joven cabo Álvarez, rompió el silencio con voz baja. Sargento, siempre revisa el equipo así, incluso si no hay contacto. Esperado, Collins levantó la mirada un segundo. Luego, casi en un susurro: siempre espero que pase algo. Así nunca me sorprende. Álvarez asintió, más por incomodidad que por comprensión. No sabía cómo leer a ese hombre de ojos opacos y rostro inmutable, pero sí sabía que cuando hablaba había razones detrás. En la radio crepitó. La voz de Harlow surgió en el canal General Cajadao y sarcasmo. Collins, ¿es tu primera vez fuera del alambre? ¿O ya has jugado a la guerra antes? Hubo un silencio breve en el interior del vehículo. Álvarez tragó saliva en Collins, apretó el comunicador en su pecho y respondió con neutralidad absoluta: he estado fuera del alambre antes. Teniente, qué bien, respondió Harlow con tono burlón. Entonces, ya sabes, sigue el protocolo y todos volveremos en una sola pieza. Collins soltó el botón. No respondió. Pero Álvarez notó cómo sus dedos se cerraban un poco más fuerte sobre el fusil. Un pequeño detalle, pero suficiente para que entendiera que el silencio también podía contener rabia. Los primeros 30 minutos fueron tranquilos. Paisajes áridos pasaban a los lados en roca, arena, polvo, pero algo en la forma en que Collins escaneaba las alturas le daba a Álvarez una inquietud creciente. En un momento, Collins se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en una elevación. Vehículo estacionado. Posición 2. Oculto tras una formación rocosa. Posible punto de emboscada. En Álvarez no lo había visto, ni siquiera lo habría notado, pero lo reportó enseguida a la radio. Crepitó con la voz de Capitán Reynolds. Confirmado. Mantener alerta. No detenerse. En la voz de Harlow interrumpió segundos después. Eso ya estaba en nuestros reportes. Collins fue evaluado y limpiado hace días. No sigas viendo fantasmas. No dijo nada, solo volvió a revisar su kit médico. En Álvarez lo miró con inquietud. Usted espera que pase algo, ¿cierto? Los ojos de Collins, por primera vez, se encontraron con los del joven conductor. No lo sé. A la carretera comenzó a angostarse. Las formaciones rocosas a los lados se cerraban como un cuello. Un paso estrecho, una trampa perfecta. Collins apretó la radio. Capitán, entrada cañón angosto. Requiere máxima atención. Punto de emboscada clásico en Reynolds. Recibido. Mantener velocidad. Armas listas en el asiento trasero. Collins se inclinó hacia la pequeña escotilla lateral. Observó las elevaciones, las sombras que parecían moverse o no moverse en absoluto. En su voz apenas se oyó, solo para Álvarez, demasiado silencio. Y entonces ocurrió. Fue un sonido que ninguno de los soldados olvidaría jamás. Un estallido profundo, seco, que hizo vibrar la tierra. El primer vehículo del convoy salió disparado por el aire, como si hubiese sido arrojado por una mano invisible. La explosión levantó una nube de polvo tan densa que por unos segundos el sol desapareció. Contacto, contacto, gritó la voz de Capitán Reynolds por la radio. Emboscada, fuego cruzado desde ambas crestas. Y entonces todo se desató. A las colinas explotaron en destellos de fuego y plomo. Ráfagas de ametralladoras automáticas llovían
desde posiciones ocultas en la parte alta del cañón. Las balas golpeaban el blindaje de los MRAPs como martillos de acero. Los hombres gritaban. Las radios se saturaban. Algunos disparaban a ciegas. Otros buscaban cobertura. La emboscada era total en el tercer vehículo. Collins ya se había movido. No gritó, no dudó. Álvarez reversa hasta esa formación rocosa, 30 grados a la izquierda. Ahora, el joven conductor apenas necesitó un segundo para reaccionar. El vehículo se movió bruscamente, retrocediendo mientras los disparos seguían cayendo. Ann Collins ya estaba fuera, mochila médica al hombro. Arma lista. Sus pasos eran ágiles, su cuerpo bajo, en zigzag. Se movía como un cazador entre el fuego. A la radio, crepitó con un mensaje que congeló la sangre de todos. Harlow está herido. Teniente Harlow está expuesto. No podemos alcanzarlo. Collins levantó la vista a través del humo y la pólvora. Lo vio en el teniente Harlow, tendido entre rocas rotas, sangrando por la pierna, tratando de arrastrarse hacia una cobertura inexistente. Su rifle había caído a unos metros. Estaba atrapado, Rodríguez, gritó Collins por la radio. Fuego de cobertura sobre la cresta norte. En 3, 2, 1. Ahora, los disparos de la unidad comenzaron a saturar la zona indicada. Collins corrió directo hacia la línea enemiga, hacia donde el fuego era más denso. Esquivaba entre escombros, se deslizaba detrás de rocas, avanzaba sin detenerse. Una bala rozó su brazo, pero no freno. Llegó hasta Harlow. El teniente lo miró con ojos abiertos por el dolor y la incredulidad. Collins, ¿qué demonios estás haciendo? Collins no respondió. Se agachó, lo arrastró con fuerza hasta una roca más gruesa y comenzó a aplicar un torniquete. La sangre fluía a borbotones de la pierna del oficial. Esto va a doler, dijo Collins. Su voz firme, sin emoción. Aguanta. Maldita sea. Harlow gritó mientras la venda apretaba su muslo destrozado. Ann Collins sacó una jeringa y le administró morfina sin vacilar. Luego se colocó de rodillas frente a él, su cuerpo sirviendo como escudo, mientras abría fuego con precisión quirúrgica contra los atacantes en la colina. 3 insurgentes intentaban flanquearlos por el costado derecho. En Collins los eliminó con 3 disparos secos. An 1, an 2, an 3, sin titubear. ¿Quién eres tú?, jadeó Harlow. ¿Qué eres? Pero Collins no contestó. Ann solo disparaba. El sol se alzó despacio aquella mañana, como si también le pesaran los recuerdos de la noche anterior en la base médica improvisada, montada con lonas raídas y luces colgantes. La calma fingida de los equipos médicos contrastaba con el caos que había arrasado horas antes al convoy. El olor a desinfectante se mezclaba con sangre seca y polvo del desierto. Camilas salinidas, hombres vendados, cuerpos agotados. Pero en una de esas camas, entre respiraciones pesadas, comenzaba a despertar el teniente Jake Harlow. La morfina lo mantenía a medio camino entre la lucidez y la niebla. Recordaba fragmentos en la explosión, la sangre caliente escurriéndole por la pierna, los gritos y luego una sombra, una figura, un soldado, moviéndose entre el fuego, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Collins murmuró apenas audible. Abrió los ojos por fin. A su lado, sentado en una silla metálica con las piernas cruzadas y el uniforme aún manchado de sangre ajena, estaba el capitán Reynolds. Bienvenido de vuelta, teniente, dijo con voz grave, sin emoción. Nos diste un buen susto en Jake. Intentó incorporarse, pero una punzada intensa le atravesó el muslo. La unidad, los demás, algunos heridos, pero salimos todos vivos. Gracias, en gran parte a Collins. Jake tragó saliva. La memoria se iba acomodando. La carrera bajo fuego, las órdenes precisas, el tourniquet,
los disparos certeros, el escudo humano, todo, de un hombre al que había llamado carga muerta. Él lo vi, no dudó. Jake bajó la mirada. Sargento Collins, me salvó la vida. Ann Reynolds asintió lentamente. Él ya no es solo sargento, lo fue antes. Capitán Noah Collins. Silver Star por Korengal and Jay. Alzó la mirada. Confundido. Korengal. La emboscada del valle. La misma. El capitán lo miró con firmeza. Lo que tú conoces como informe táctico. Él lo vivió. Lideró ese equipo. Lo mantuvo con vida durante 14 horas. Solo, herido, hasta que llegaron los refuerzos. Demasiado tarde para los demás. And Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había estudiado ese reporte en la academia, el caso que todos usaban como ejemplo de liderazgo extremo y pérdida devastadora. Pero él es sargento. ¿Cómo? Después de Korengal, pidió la baja de rango. No quiso volver a tener mando. Han solo pidió servir. Silencio Cement, sin dar órdenes, sin cargar otras vidas. Reynolds lo miró a los ojos. Hasta ayer Jake cerró los ojos, abrumado por la verdad. Había juzgado a Collins sin saber. Lo había menospreciado, han ridiculizado, y aún así, el hombre lo había arrastrado fuera del infierno. En la entrada de la carpa, una figura apareció sin hacer ruido en Collins, apoyado contra el marco de lona, con el brazo vendado y los ojos oscuros como siempre. Observó a ambos en silencio. Reynolds se puso de pie, asintió con respeto y se marchó. Quedaron solos. Jake tragó saliva. Quiso hablar, disculparse, explicaran, pero no tenía palabras. Fue Collins quien rompió el silencio. «¿Estás vivo?» en su voz. Era baja, sin emoción, pero no hostil en Jake. «Sí, gracias a ti». Collins no respondió. Jake intentó continuar. «Lo que dije antes, lo que creía de ti». Collins alzó una mano. «No importa lo que creías. Yo tampoco confiaba en mi juicio. No después de Korengal. Por eso no hablé más». Fuerte Por eso no discutí la ruta. En Jake sintió un nudo apretarse en su estómago. «Pero actuaste», susurró Ann cuando importaba, cuando nadie más podía. Collins lo miró directo. «Esta vez no dudé». El cielo de Afganistán siempre parecía inmenso e infinito, un manto celeste indiferente al dolor de los hombres que morían. Bajo él Collins caminaba en silencio por el perímetro de la base, su paso lento, deliberado, como si cada zancada pesara más que la anterior. Aún no había dormido. Su cuerpo dolía, el hombro vendado, la herida del brazo punzando con cada movimiento, pero su mente dolía más, porque aunque Harlow estaba vivo, aunque todos habían sobrevivido, el pasado no se había ido, solo había despertado. Ann pasó frente al pequeño altar improvisado que los soldados mantenían para recordar a los caídos. Se detuvo Ann. Una sola vela temblaba bajo la brisa del desierto. 6 nombres tallados con marcador permanente sobre una tabla de madera, sin pulir. Sargento Ortega, Cabo Martínez, especialista. Canon Sargento Primero Bennett, Cabo O'Reilly, Teniente Eric Balen. Los nombres de su antiguo equipo. Su familia, los hombres que murieron bajo su mando en el valle de Korengal. 2 años atrás, recordó Ann, era el 5º día de una misión de reconocimiento en el corredor oriental. Un equipo pequeño, especializado, emboscados sin previo aviso. La comunicación cortada, han rodeados, el primer muerto fue Vale, un disparo certero en el cuello. Murió sin emitir un solo grito. Luego vino el caos. Martínez cayó mientras intentaba arrastrar a Bennett. Ortega murió cubriendo la retirada de Khan, quien sangraba por la pierna, y Collins no lloró
Ann no gritó, no se rindió. Estaba herido. Cian un fragmento de metralla le perforó el costado. Tenía la cara cubierta de polvo y sangre, pero mientras el enemigo creía que los había acabado, él comenzó a moverse como un fantasma. Entre las piedras organizó una defensa, usando cuerpos ya muertos como distracción. Se arrastró de un punto a otro dejando rastros falsos, desde diferentes posiciones, para simular más soldados, y mantuvo con vida a Khan y Riley durante más de 12 horas, aún sabiendo que probablemente morirían cuando los helicópteros finalmente llegaron. Riley estaba muerto. Ancon agonizaba. Collins aún disparaba. Los informes posteriores lo llamaron acto de heroísmo, liderazgo extraordinario, resistencia sobrehumana. Pero Collins no lo veía así. Él solo recordaba una cosa. Había dudado. Aun cuando Vale cayó, tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos de confusión, de shock. En esos 3 segundos murió Martínez. Y después cayeron todos los demás en Collins. Nunca se perdonó eso a Ann esa noche. En su informe no usó palabras floridas. Solo solicitó 2 cosas: a que los cuerpos de sus hombres fueran enviados con todos los honores, que lo degradaran a sargento de apoyo médico. No deseo seguir liderando hombres, escribió. Prefiero servir en silencio, sin mando, sin responsabilidad sobre vidas ajenas. La solicitud fue aprobada, y así el capitán Noah Collins. En su lugar quedó un hombre callado, meticuloso, silencioso, que evitaba las miradas, los liderazgos, los lazos, hasta ayer en esa noche, sentado frente al altar de sus muertos. Collins murmuró algo que nunca antes había dicho en voz alta. No fallé. Esta vez el viento se llevó sus palabras, pero en su interior algo se liberó. Jake Harlow se despertó sudando, agitado, con el corazón en la garganta. Había vuelto a soñar con la emboscada, el estallido en la sangre, el humo, pero esta vez no era él el que estaba atrapado. Era Collins, y Jake no podía alcanzarlo. En disparos, en gritos, en silencio, miró alrededor. La enfermería estaba en penumbra. Solo una luz tenue colgaba del techo. Su pierna seguía entablillada, pero al menos ya no sentía que se le partía en dos. Volvió a cerrar los ojos, esta vez no para dormir, sino para pensar cómo había podido juzgar tan mal a otro soldado. ¿Por qué había confundido el silencio con debilidad, las cicatrices con inestabilidad, la humildad con falta de valor? Recordó cada palabra que le había dicho a Collins. Peso muerto. Quizás deberías manejar escritorios. ¿Has estado alguna vez fuera del alambre? Y sin embargo, cuando llegó el momento, fue ese hombre el que se lanzó al fuego por él. Sin dudar, sin vacilar, Jake apretó los dientes. No podía deshacer el pasado, pero podía hacer algo con el presente. 2 días después, el área de entrenamiento en la base estaba vacía al amanecer, menos un hombre en Collins, solo, frente a unas figuras de silueta. Disparaba con precisión metódica. Cada bala impactaba casi en el mismo lugar. El cargador se vaciaba y ya tenía otro preparado. Sin alardes, sin furia, solo disciplina pura. Jake se acercó con ayuda de una muleta. Collins lo vio venir, pero no se detuvo. Terminó su ronda antes de hablar. «Estás caminando», dijo simplemente. «Me esfuerzo», respondió Jake. «Quiero volver al campo. Tómate el tiempo. Una decisión apresurada puede costar más que una pierna». Jake asintió. Ambos quedaron en silencio. Solo el viento del desierto silbaba entre las carpas. «Quiero aprender de ti», dijo Jake de pronto en Collins. Giró apenas la cabeza. No mostró sorpresa, pero algo en sus ojos se endureció.
¿Por qué? Porque me equivoqué contigo, porque juzgué lo que no entendía, porque pensaba que ser líder era dar órdenes. Y ahora sé que es llevar el peso de los errores sin que nadie más se hunda. Y porque tú me salvaste sin obligación. Ann Collins bajó el rifle, lo descargó lentamente, lo colocó en su funda. Luego caminó unos pasos hacia Jake. ¿Exactamente quieres aprender, teniente? A ver antes de que sea tarde. A escuchar a los que callan. A supervise. Y a hacer que otros también lo hagan. Ann por primera vez. Collins no parecía frío. Parecía cansado, dolido, pero también dispuesto. Empieza por esto, dijo finalmente, señalando las figuras de silueta. Apunta, no a la cabeza, siempre al centro en precisión, antes que poder, calma, antes que impulso. Y cada decisión que tomes, piensa, pondrías tu vida en manos de ese juicio. Jake tragó saliva. Sí, señor Collins, negó con la cabeza. No me llames señor. Ya no lo soy, al menos no oficialmente. Solo soy otro soldado. Ann Jake se atrevió a sonreír por primera vez. Entonces enséñame, soldado Collins. Un silencio se instaló entre ambos, no incómodo, no tenso. Ann real. Ann Collins asintió. Mañana, 0600. No llegues tarde. No hay excusas en el campo. Empieza con humildad. Aprende con hambre y nunca dejes de cuestionar tus propias decisiones. Jake extendió la mano en Collins, dudó un instante y luego la estrechó. En el apretón fue firme en un nuevo comienzo. El aire matutino tenía ese sabor áspero de polvo suspendido, de noche mal dormida, de café fuerte y tierra levemente húmeda por el rocío. En el campo de entrenamiento, donde los ecos de gritos y disparos solían llenar el amanecer, todo estaba en silencio, hasta que Collins habló. Estás 2 minutos tarde. Teniente Jake Arlo, todavía ajustando la correa de su rifle, asintió con la respiración agitada. Su pierna, aunque ya sin entablillar, aún se quejaba con cada paso forzado. No volverá a pasar. Una vez puede costarte la vida. O la de otro. No era una amenaza, ni siquiera un reproche. Era solo una verdad, de esas que Collins soltaba como si fueran balas en secas, precisas, imposibles de ignorar. Vamos a empezar con algo simple, continuó Collins, lanzándole una tableta militar. Reconocimiento visual. 3 minutos para estudiar este mapa. Después te lo quitaré y te pediré identificar las rutas de salida, zonas de cobertura y posibles puntos de emboscada. Jake lo abrió de inmediato, pero la pantalla no tenía caminos marcados, son solo topografía, montañas, elevaciones, cauces secos, zonas pobladas sin nombre. ¿Dónde están los puntos de interés? Collins lo miró fijo. Todo lo que necesitas está ahí. Tu trabajo es ver. Tras 3 minutos, Collins cerró la tableta con un gesto brusco. Tiempo. Jake trató de recordar lo que acababa de ver, pero su mente se mezclaba con ruido en líneas, sombras, curvas. Nada concreto. ¿Cuál es el punto? De entrada, más vulnerable, creo que la zona este, donde la elevación disminuye. Podrían moverse vehículos allí. Ann Collins negó con la cabeza. Esa zona tiene cauces secos. Los vehículos quedarían atrapados. La verdadera vulnerabilidad está aquí, señaló con un palo en la arena, entre estas 2 colinas. Un tirador podría controlar ambos flancos con visibilidad perfecta. ¿Y tú ni lo registraste? Ann Jake apretó los puños. No era tan fácil como pensaba. No se trata de memoria, se trata de lectura, agregó Collins. Cada colina es un arma, cada curva, un escondite. Si no puedes ver eso, no puedes proteger a nadie. Ann Jake asintió con frustración. Ann Collins
Se agachó y dibujó con precisión. En la tierra, el mapa no es papel, es vida. Estudias el terreno, estudias las intenciones del enemigo. Quien lee la tierra, vive. Quion La ignora, muere. Los días siguientes se volvieron una rutina sin tregua. Collins no lo llevaba al campo de tiro. No todavía. Primero era lectura de terreno. Después, análisis de emboscadas antiguas. Luego, simulación de decisiones bajo presión. ¿Qué haces si pierdes contacto? Si hay un herido y 3 salidas posibles. Si tienes que elegir entre proteger la unidad o salvar a un compañero. Jake empezó a entender que el entrenamiento de Collins no era físico. Era moral, psicológico, emocional. Una mañana, después de 5 horas sin descanso, Jake se derrumbó sobre una piedra. ¿Esto sirve de algo?, preguntó, exhausto. No me has hecho disparar ni una sola vez. Collins lo miró. ¿Te parece poco todo lo que estás disparando dentro de tu cabeza? Jake levantó la vista. Collins se sentó frente a él. ¿Crees que te salvé por reflejo?, preguntó. De pronto no actué porque ya había vivido esa emboscada antes, porque la tierra me habló. Y esta vez la escuché en Jake. No respondió. Pero algo cambió dentro de él por primera vez. Entendió que la experiencia no era algo que se decía en voz alta, sino algo que se llevaba bajo la piel. Una tarde, al revisar juntos un informe antiguo de combate, Jake se detuvo en una palabra: capitán. Collins miró a Collins, que no mostró reacción. ¿Por qué renunciaste a ese rango? Silencio. Después de lo que hiciste en Corengo, ¿cómo pudiste querer desaparecer? Collins sostuvo su mirada por un largo rato, porque sobrevivir con culpa pesa más que morir con honor. Jake asintió lentamente. Ya no necesitaba más explicación, pero tú me salvaste. Y salvaste a otros, hoy, porque ya no dudé, porque tú eras Rodríguez para mí, el soldado que no llegué a salvar entonces. Jake tragó saliva. Ahora todo tenía sentido. Collins se puso de pie y dijo: tú también tendrás tu Corengal. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero, Legara, la diferencia es si, cuándo o cara vas a estar listo para responder o para arrepentirte. El calor del mediodía caía como una losa sobre el campo de tiro. El metal de las estructuras chirriaba con el leve viento del desierto. A lo lejos, algunos soldados practicaban con rifles estándar, sus disparos interrumpiendo la calma en ráfagas irregulares, pero donde Collins entrenaba a Jake no había ruido. No aún enfrente a ellos, en 5 siluetas de cartón, a distintas distancias, con distintas posturas, algunas armadas, otras no. Collins cruzó los brazos. Hoy vamos a disparar. Pero no se trata de puntería. Jake ya tenía su rifle en las manos, con las correas ajustadas. Asintió con determinación. Entonces, ¿de qué se trata? Collins lo miró fijo. De saber cuándo no dispararan. Jake frunció el ceño. Collins activó el cronómetro. Escenario 1. Entras a una vivienda tras un tiroteo. Humo. Gritos. 2. Siluetas al fondo. Tienes 1.5 segundos para decidir si disparas. Listo. 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 Collins gritó. Avanza. Jake avanzó 2 pasos. Levantó el arma y disparó 3 veces. Las siluetas cayeron. Collins caminó hasta ellas y las observó. Esta estaba armada. Bien, señaló la segunda. Esta tenía las manos en alto. Civilian, inocente. Acabas de dispararle. Jake bajó la cabeza. Fallaste la misión, teniente. Por tu puntería, por tu juicio. Los ejercicios se repitieron con distintas variantes en rehenes, insurgentes armados, civiles aterrados,
Cada escenario se volvía más complejo, más emocional. En uno de ellos, una figura con un niño en brazos aparecía en medio de los objetivos. Jake disparó al tirador, pero la onda expansiva alcanzó al niño Collins. No gritó, no juzgó. Han Solo le entregó una tableta con imágenes reales, combatientes a niños, decisiones tomadas en segundos. Esto no es entrenamiento, Jake. Es preparación para lo que va a ocurrir. Jake se sentó en el suelo empapado de sudor, el rifle sobre sus piernas. ¿Cómo vives con esto? Collins respondió tras una larga pausa. No vives con ello, lo cargas, lo conviertes en razón para hacerlo mejor la próxima vez. En Jake cerró los ojos. Cada silueta era un fantasma. Esa noche, Jake no fue a la cantina con los otros oficiales. Caminó solo hasta el punto más alto del perímetro de la base. Desde allí, el desierto parecía infinito, tan silencioso como la culpa en Collins apareció detrás, como si lo hubiera intuido. No puedes dormir. Jake no respondió de inmediato. Tú te acostumbraste a disparar, a fallar y decidir. Collins se apoyó contra la baranda metálica. Nunca, pero aprendí que el silencio es más cruel que la bala, el silencio del que no actuó, el del que no dijo nada, el del que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Jake apretó los labios. Comprendía demasiado bien. ¿Por eso me salvaste? Para no repetir ese silencio. Collins lo miró con una mezcla de dureza y compasión. Te salvé porque eras mi responsabilidad en ese momento, y porque vi en tus ojos el mismo miedo que me paralizó. Una vez Jake lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Quién te salvó a ti? Collins volvió la vista al desierto. A veces nadie, a veces te arrastras tú mismo fuera del fuego. El reloj marcaba las 2:14, cuando ambos regresaron a los barracones. Jake caminaba un poco más erguido, no porque la carga fuera menor, sino porque empezaba a entenderla. Collins no lo había llevado al campo de tiro para enseñarle a matar. Lo había llevado para enseñarle a decidir con el alma. Cuando el corazón y el cuerpo querían lo contrario, las órdenes llegaron al amanecer. Operación simulada, rescate de heridos, zona hostil, tiempo límite, 30 minutos. Jake ajustó su casco, mientras Collins repasaba los detalles en una tableta. Ambos estaban rodeados por un pequeño pelotón de 6 soldados jóvenes, muchos de ellos nuevos en el terreno. Collins alzó la voz con claridad. El teniente Arlo estará al mando de esta simulación. Uno de los soldados, Sargento Díaz, frunció el ceño. Con respeto, señor. Collins lo miró sin titubear. Jake sintió la duda como un cuchillo en la espalda. No lo habían olvidado, ni lo que había dicho de Collins, ni que había sido rescatado, no rescatador. Pero Collins no les dio opción. Los escenarios no eligen a su líder. Ustedes sí, y hoy lo tendrán. Jake tragó saliva y dio un paso al frente. Asignación de roles. Rodríguez, tú conduces. Díaz y Alarcón. Flanco izquierdo, Soto. Derecho, Vargas y Muñoz. Conmigo. No hay preguntas, solo decisiones. El vehículo arrancó entre la nube de polvo. El juego había comenzado, pero el miedo era real. A los 12 minutos de misión, el convoy se detuvo. Humo artificial salía de un supuesto vehículo dañado. Heridos esperaban al fondo de un pasaje estrecho. Jake bajó primero. Señaló un flanco con su mano levantada. Díaz, muévete por la izquierda y cubre desde la roca alta. Pero Díaz no se movió. Con respeto. Teniente, no veo cobertura. Podríamos ser emboscados. Jake giró lentamente
Esa orden no es una sugerencia. Entonces hágalo usted. Señor, en el silencio cayó como un disparo real. Collins observaba desde la distancia, sin intervenir. Era parte del examen. Jake sintió el calor subirle al cuello. Si no respondía, perdía autoridad. Si lo hacía con dureza, perdía el equipo. Así que optó por otra vía. Díaz, no estoy aquí para probarme contigo. Estoy aquí para traerte vivo de vuelta. Esa roca es peligrosa, sí, pero es nuestra única opción para proteger al resto. Haz una pausa. Y luego, hazlo. Confío en ti. En Díaz dudó. Luego se movió en silencioso, eficiente. Lo demás vino en cascada. El calor de la base se sentía distinto esa semana. El aire parecía más espeso, como si el desierto contuviera la respiración en Jake. Había empezado a entrenar nuevos reclutas junto a Collins. Sus movimientos eran más seguros, su voz más firme, pero algo lo mantenía inquieto una mañana. Mientras revisaban informes en la sala de operaciones, el teniente recibió un sobre cerrado Ann. No era electrónico. Papel, tinta y sello oficial. Collins lo notó. Algo importante. Jake no respondió. Enseguida abrió el sobre. Leo. Sus labios se apretaron. Es una orden de traslado temporal. Misión de escolta en sector rojo. Provincia de Kunar. Salida en 72 horas. Ann Collins se tensó en Kunar, cerca de Korengol. ¿Quién firmó? Coronel Brenner Collins se pesó la mano. Paul Acara. Conocía ese nombre. Esto no es una escolta cualquiera, Jake. Lo sabía, y también sabía por qué lo habían elegido. ¿Quieren ver si puedo repetir lo que tú hiciste? O si me quiebro. Collins lo miró directo. No repitas nada. No imites a esta vez. Hazlo a tu manera. Jake asintió, aunque en el fondo sentía que estaba a punto de caminar. En los pasos que casi mataron a su mentor, el helicóptero descendió. Con un rugido seco en la base avanzada de Narang, una instalación polvorienta rodeada de colinas traicioneras. Jake descendió con su mochila al hombro, sus botas hundiéndose en la tierra endurecida. Los soldados locales, recién llegados o transferidos, no lo reconocieron al instante, pero ¿alguien sí? ¿Arlo? Una voz grave con acento del Sir, el del incidente en Barakot. Jake se giró. Un hombre enorme, con barba recortada y mirada inquisitiva. Lo observaba desde la sombra de una torre de comunicaciones. «Cien soy yo. Soy el sargento First Class Briones. Este es mi pelotón. ¿Vienes a liderar o a observar?» Jake sintió la carga en la pregunta. Aquí nadie lo admiraba, nadie lo recordaba por haber sido salvado. Solo sabían lo que el rumor decía, aunque había fallado en un mando anterior, y ahora volvía como experimento. Estoy asignado como enlace táctico. No a mandar a nada, proteger embriones. Asintió, pero algo en su mirada decía veremos si sobrevives. Lo suficiente para que eso importe. En la sala de planificación, Jake recibió el resumen de la misión en ruta. Whisky Bravo en camino, usado por las milicias para interrumpir suministros. Escolta de convoy, de comunicaciones, Pilot Actress. Veces en el último mes. Nuevo informe. Presencia de hits, artefactos explosivos y francotiradores. Mientras Briones hablaba, Jake estudió los mapas, las rutas, los patrones. ¿Qué estás viendo?, preguntó. El sargento Jake marcó 3 puntos en el mapa. Las emboscadas no son aleatorias, son calculadas, siempre justo después de la tercera curva en el valle. ¿Saben cuando bajamos la velocidad? Un soldado joven, Cabo Ledesma, se rió desde el fondo. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo soñaste. Briones levantó la mano. Díjalo hablar. Jake mantuvo la calma. Lo sé, porque he estado
donde ustedes no quieren estar, y porque yo fui emboscado donde nadie pensó que era posible. Sé leer lo que otros no. Ben Ambrions no respondió. Parrow anotó los puntos que Jake había marcado. Esa noche, Jake comió solo. Nadie se sentó con él. Anne escuchaba susurros. Ese es el que arrastraron fuera de una emboscada. Dicen que lo salvó un fantasma. Otro oficial más, jugando a ser héroe. Jake no respondió. Anne, pero en su cuarto improvisado, desplegó los mapas otra vez. Estaba preparando algo que solo Collins entendería. Anne. Un patrón. Una forma de anticipar el fuego antes de que el enemigo siquiera dispare. El sol aún no se alzaba cuando el convoy comenzó a moverse por la ruta. Whisky bravo en el aire olía a polvo seco y al miedo no dicho. Jake iba en el segundo vehículo, sentado detrás del conductor, con el mapa mental claramente dibujado en su mente en kilómetro 4, en curva sur, velocidad obligatoria, en 15 kilómetros por hora, punto probable de emboscada. Enfrente a él, el sargento Briones, por radio, sin paradas innecesarias, espacio mínimo entre vehículos a 20 metros, ojos arriba, oídos abiertos. Jake mantenía la mirada fija en los márgenes del camino. Árboles polvorientos, roca silencioso, pecoso. Y entonces lo vio Anne, un brillo pequeño metálico. No debería estar ahí. Jake activó el intercomunicador. Posible. Yede en kilómetro 4 en derecha, debajo de la roca rota. Alto inmediato. No avanzar. Briones respondió casi de inmediato. ¿Confirmación? Jake alzó los binoculares. Lo vio claramente ahora. El destello del cable, la curvatura artificial del suelo. Confirmado, manual, no enterrado. Trampa de presión en el convoy se detuvo. Un soldado del equipo de desactivación fue enviado al frente. Confirmó. Buena observación, teniente. Esto nos hubiera volado al infierno. Jake exhaló, pero no dijo nada más. El convoy continuó con precaución. Esta vez, cada orden de Jake era escuchada, cada señal que él daba era verificada. Hasta el cabo Ledesma, que había dudado de él, ahora lo miraba con algo parecido al respeto. Briones se le acercó cuando regresaron a la base avanzada. Buen ojo. Te admito que pensé que estabas aquí solo para justificar una medalla. Jake lo miró de frente. Estoy aquí para asegurar que nadie más termine como yo. O peor. Briones no replicó, pero esa noche por primera vez alguien se sentó junto a Jake. En el comedor no hablaron, solo compartieron el silencio del que ha estado cerca del abismo y ha regresado con cicatrices. La noche había caído sobre la base de Noran, con un silencio denso. Casi las patrullas regresaban poco a poco, los motores apagándose, como latidos agotados. En la sala de comunicaciones, Jake solicitó acceso a una frecuencia segura de enlace. Una voz familiar respondió casi de inmediato. Collins, aquí. Unidad Sentinel, autenticación código Lima 3. Cierran. Jake se acercó al micrófono. Su voz fue firme, pero contenía una leve vibración emocional. Teniente Harlow. Autenticación Romeo 57. ¿Estás en línea? Hubo una pausa, breve, apenas un segundo. Estoy aquí. ¿Qué está pasando, Jake? Jake respiró hondo. Escuchar esa voz era como volver a un terreno sólido después de cruzar un río violento. Encontré el primer y he de esta mañana, mismo patrón que marcaste en tus informes de Kringle, pero no fue eso lo que me preocupó. Entonces, el patrón se repite. Exactamente. Misma curva, mismo tipo de presión, pero lo que no encaja es la ubicación de la cobertura enemiga al otro lado. Collins no respondió de inmediato. Finalmente, no están atacando desde el punto alto. No están flanqueando desde zonas bajas
ocultos, y están usando frecuencias que no deberían conocer. Hubo un largo silencio. Finalmente, Collins dijo con tono grave: Jacob, eso significa que alguien compartió nuestros protocolos con los insurgentes. Y si ese patrón se repite, es alguien que conoce nuestras rutas desde dentro. Jake se apoyó en la consola. ¿Lo sabías? Sospechaba, pero no tenía pruebas. Por eso no me mandaron con ustedes, porque si se confirma, será un escándalo en inteligencia. Y eso pone tu convoy en el centro de algo más grande. Jake cerró los ojos. Lo había sentido, que algo no cuadraba, que todo era demasiado preciso para ser casual. Entonces, no es solo una patrulla. No. Jake es una trampa, pero no para ti, para el nombre que llevas, el apellido Arlon, y lo que representa para cierta gente allá arriba. Jake permaneció en silencio durante un largo momento. Luego murmuró: ¿qué hago? Lo que has aprendido. Piensa como un soldado. Actúa como un líder. No dejes que te usen como cebo. Jake asintió, más para sí que para ella. ¿Y tú? Ya empecé a mover. Pero si te digo más, me costará el rango otra vez. Vale la pena, lo dices tú. O el Jake que aún busca redención. Jake sonrió, cansado. Creo que los dos somos el mismo ahora. Aún hubo una pausa. Cuídate, Jake, no te conviertas en lo que ellos quieren que seas. Gracias, Collins. Maya corrigió suavemente. Fuera del uniforme, solo Maya. Y con eso, la línea se cortó. Las primeras luces del alba iluminaban las colinas de Nerán con un brillo dorado y engañosamente pacífico. Dentro del centro táctico, Jake se encontraba solo frente al mapa desplegado. Sobre la mesa metálica, las rutas oficiales estaban marcadas en azul. Las rutas que Collins había señalado como riesgosas, en rojo, pero Jake había trazado una tercera línea, con su propio marcador negro, en una ruta no autorizada, más larga, menos transitada, más impredecible, pero quizás más segura. ¿Estás pensando en desviarte? La voz de Briones interrumpió el silencio. Jake no respondió enseguida. La ruta asignada cruza el mismo punto donde identificamos. Eads. Los patrones no son accidentales. Ya envié el plan al coronel. Él dio luz verde. Si desobedeces y sale mal, no tendrás a quien culpar más que a ti mismo. Jake levantó la mirada. Si obedezco y mueren todos. Briones lo observó por varios segundos. Después se encogió de hombros. Entonces, supongo que tendrás una tumba reglamentaria. Jake apretó los labios. Miró el mapa una última vez. Luego se puso en pie. Formación a la 0700. Seguiremos la tercera ruta. Briones lo detuvo con un gesto. Sabes que estás violando el protocolo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo haces? Jake clavó los ojos en los suyos. Sí, no lo hago. Terminaré siendo el oficial que Collins solía ser, el que obedece hasta que sus hombres mueren. Cuando se anunció la desviación de ruta, las reacciones fueron instantáneas. El cabo Ledesma murmuró: genial. El teniente cree que es más listo que el Estado Mayor. Anotó soldado. Un joven de acento tejano llamado Peters preguntó: ¿estás seguro de esto, señor? Jake respondió sin dudar: no, pero prefiero asumir ese riesgo a repetir el error de seguir un camino que ya cobró vidas. Hubo un silencio tenso. Luego Briones habló por el intercomunicador: monten y muévanse. Esta vez, nuestro teniente va al frente. Jake no respondió. Subió al primer vehículo, respiró hondo. O moriría por su decisión, o viviría con la certeza de que ya no era el mismo hombre que arrastraron ensangrentado desde una emboscada. La nueva ruta elegida por Jake
no figuraba en los protocolos de patrullaje. Era un camino de tierra irregular que bordeaba viejos sembradíos abandonados, con colinas a ambos lados. No era más seguro en términos topográficos, pero Sei, Low, Ira, desde el punto de vista táctico, a menos predecible, más alejado de las zonas donde las emboscadas eran casi rituales. NJ conducía el primer vehículo. El calor del amanecer apenas disipaba el rocío acumulado en el blindaje. El convoy avanzaba lento, en formación tipo sierra, con un espacio amplio entre vehículos. Cada soldado sabía qué hacer en caso de contacto enemigo, y las radios estaban en silencio salvo por informes codificados. A la altura del kilómetro 6, Jake alzó la mano. El convoy se detuvo. Ann escuchó algo. Algo que no era natural, un zumbido, muy breve, como si una radio cercana se hubiera encendido y apagado sin emitir mensaje. Pero el canal estaba limpio. Unidad 1 a todos los vehículos. Verification. De estática. ¿Alguien más escuchó eso? Unidad 2. Negativo. Unidad 3. Negativo. Unidad 4. Afirmativo. Lo escuché. También en Jake frunció el ceño. Eso no era bueno. Activó el protocolo de alerta interna. Todos los vehículos, modo táctico pasivo, revisar puntos altos y posibles sensores externos. No disparen, salvo confirmación a Briones, que iba en el tercer vehículo. Preguntó por la línea privada. ¿Qué crees que sea una prueba o alguien midiendo respuesta? Y entonces sucedió a un fogonazo en la colina izquierda. No explosión, no disparo, solo una luz como de espejo en reflejo francotirador, gritó Jake mientras su vehículo aceleraba hacia cobertura lateral. ¡Eviten alinearse! El primer disparo impactó la antena del vehículo trasero. El segundo pasó rozando la escotilla del segundo blindado. No había ráfagas. Era un solo tirador. Experto. Calculador. Anjay gritó por radio Unidad 4. Contención visual. Unidad 3. Cobertura noreste. Unidad 2. Busquen contraángulo. Ya. Pero en medio del caos, Jake notó algo peor. La frecuencia del disparo estaba registrada en su base de datos de práctica. Era fuego de un fusil Barrett M82 en estándar, norteamericano Ann. Y entonces lo entendió. Esto no era un ataque talibán. No eran insurgentes afganos. Era un operativo encubierto. Y uno de los suyos había dado la señal. Alerta roja. Repito. Ann, esto es fuego interno. Repito. Ann, fuego interno. Number. Respondan. Sin visual. Hay enemigo dentro del perímetro. Briones murmuró con voz helada. ¿Estás diciendo qué? Sí, nos están vendiendo desde dentro. El infierno acababa de comenzar. Las colinas reverberaban con el eco lejano del disparo. Jake descendió de su vehículo, pecho al suelo, y avanzó con movimientos fluidos hasta un punto ciego entre piedras. La escuadra seguía su voz. Coordinación precisa, pero lo que él buscaba no estaba fuera del convoy, estaba dentro. Uno de ellos desde su auricular, la voz del cabo Ledesma lo alcanzó. Teniente, Unidad 3 está reportando pérdida de comunicación con el vehículo. 4. Jake alzó el binocular táctico. El cuarto vehículo no respondía, sin señales de fuego, sin humo, pero completamente inmóvil. Briones, acércate por el flanco derecho, bajo cobertura. Revisión completa. Recibido en Jake. Activó la vista térmica en 3 firmas. No doze. Una estaba en el suelo inmóvil. Corrió. El terreno le ardía bajo el chaleco antibala. Cuando llegó, encontró la puerta trasera entreabierta y un cuerpo caído. El soldado Ramírez, tirador de precisión en muerto. Nos neutralizaron. Al francotirador, gritó Briones.
desde el otro lado del blindado. No fue un ataque desde fuera. Jake, alguien lo ejecutó desde adentro. Jake se congeló. El interior del vehículo estaba vacío. No había señales de lucha, solo sangre. Y una cosa más. La radio del vehículo había sido desconectada manualmente. Jake miró alrededor. El culpable seguía con ellos oculto entre uniformes aliados. Y ahora, lo sabía, el convoy no solo estaba bajo ataque externo, estaba infestado desde el corazón. Todos los soldados, escaneos biométricos de emergencia, Audino, POO, radio, verificación por retina y código personal. Pudo oír el desconcierto general, pero no hubo protestas. La voz de Briones se filtró segundos después. Unidad 1, código confirmado. Unidad 2, espera. Silencio en Jake. Sabía lo que eso significaba. Alguien no estaba pasando la verificación INCE, y ese alguien acababa de marcarse como objetivo prioritario. En la cacería interna había comenzado. El rostro del cabo Ortega apareció en la pantalla de verificación. Parpadeaba en rollo no autorizado. Jake entrecerró los ojos. Ortega llevaba 3 semanas en la unidad. Su expediente estaba limpio, pero ahora algo no cuadraba. Unidad 2. Mantengan posición. Ortega baja lentamente del vehículo, con las manos visibles. Teniente, debe haber un error en el lector. Empezó a decir Ortega, pero su voz temblaba. Bajan ahora. Ortega obedeció. Sus movimientos eran lentos, pero no nerviosos, demasiado calculados, demasiado controlados. Jake apuntó directamente a su pecho, avanzando paso a paso. Dime tu código personal. Ortega dudó. Parpadeó y entonces lo dijo. 3 dígitos incorrectos. Jake disparó al suelo, a centímetros de su bota. Inténtalo otra vez, pero ya no respondió. Ortega dio media vuelta y corrió. Briones lo interceptó desde un flanco, tacleándolo al suelo con fuerza brutal. Cuando ambos cayeron, una pequeña cápsula metálica rodó fuera del uniforme de Ortega. Jake la recogió con guantes. No era una granada, era un microtransmisor satelital, codificado con señal de pulsos. Estaba enviando sus coordenadas a un receptor externo. Ortega escupió sangre desde el suelo. No entenderías, Jake. Nada de esto es lo que parece. En Jake lo miró con furia. ¿Quién eres? Un soldado, igual que tú. Pero yo elegí sobrevivir, no sacrificarme por órdenes estúpidas de oficiales ciegos. Jake levantó el puño, pero Briones lo detuvo. No. Vale la pena. Ya lo tenemos. Jake se alejó unos pasos, conteniendo el temblor de sus manos. El enemigo no estaba al otro lado de la colina, estaba debajo de su propio uniforme. Y tal vez Ortega no era el único. Jake no podía esperar. Ordenó que Ortega fuera retenido en el vehículo comando, esposado con vigilancia doble. Pero antes de que el pelotón pudiera continuar, tenía que saber más. Se metió al blindado donde Ortega yacía encadenado y cerró la puerta. Habla, dijo, sin rodeos. ¿Para quién trabajas? Ortega sonrió, labios rotos. ¿Y si te dijera que no es solo uno? Que hay más, incluso más arriba que tú. Jake se agachó, rostro a rostro con él. Dame nombres en ubicaciones, en códigos. ¿Y qué harás con eso? Avisar al capitán Reynolds. Él ya sabe. Jake sintió que la sangre se le helaba, pero no podía permitirse reaccionar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estás en medio de una operación que comenzó mucho antes de que tú entraras en este convoy, y que todos los que importan ya eligieron un bando? Jake golpeó la pared del blindado. ¿Por qué matar a Ramírez? Era uno de los nuestros. Precisamente por eso no iba a cooperar a Ortega.
escupió sangre al suelo. No tienes idea de lo que está pasando allá afuera. Jake, no se trata de patriotismo, se trata de quién controla el futuro. Jake salió del vehículo sin decir más. En su rostro, una determinación nueva. No iba a esperar órdenes, no esta vez. Porque si lo que Ortega decía era cierto, entonces el traidor más peligroso aún estaba suelto. La noche cayó sobre el campamento con un silencio antinatural. No era la calma habitual después de una operación tensa, sino un silencio inquietante, como si la tierra misma contuviera el aliento. El convoy se había detenido en una zona segura, al menos en teoría, mientras Jake preparaba el informe preliminar. Pero no podía concentrarse. Las palabras del traidor aún le retumbaban en la cabeza. No is, solo o no. Incluso más arriba que tú, podía confiar en su capitán, en sus superiores, en los hombres que dormían a su alrededor. O estaba completamente solo. Briones llegó con 2 cafés, uno en cada mano. Tienes que dormir, dijo, dejándolo frente a él. ¿O vas a quebrarte, Jake? No respondió. Solo tomó el café, sin apartar los ojos de los documentos y registros en su tablet. Todo parecía en regla, hasta que no lo estaba. Detectó un detalle minúsculo en las transmisiones. El código de autorización de misión había sido modificado 2 horas antes del despliegue, firmado por alguien de mayor rango. El nombre lo dejó helado en Capitán Reynolds. Jake se quedó inmóvil, los dedos apretando el borde metálico de la mesa portátil. Briones, ¿alguna vez has tenido que desconfiar de alguien a quien considerabas un mentor? Briones lo miró en silencio por unos segundos. Sí, y dolió. Pero más dolió haber esperado demasiado para actuar en Jake. Asintió lentamente. El café sabía a tierra nada la mañana siguiente. Antes del primer rayo de sol, Jake ordenó una reunión. Pero solo con los hombres de Mayo era confianza en Briones, Ledesma y la sargento técnico Delgado. Especialista en comunicaciones cifradas en sobre la mesa, colocó los registros de transmisión y los registros biométricos de la patrulla. No tenemos tiempo para rodeos, dijo Jake. Ortega fue solo el primer nivel. El cambio de itinerario, la zona de emboscada, la muerte de Ramírez, todo apunta hacia una complicidad interna, y la firma digital de la modificación operativa pertenece a Reynolds. Hubo un silencio tenso. ¿Estás diciendo que el capitán nos vendió?, preguntó Delgado. Estoy diciendo que alguien usando su código lo hizo, sea él o alguien con acceso directo a su terminal en Ledesma. Sacudió la cabeza. Pero él nos salvó en Kandahar, nos sacó cuando todos los demás ordenaban retirada. Lo sé, por eso necesito pruebas, verdaderas, no sospechas. Jake tenía un plan. Delgado usaría un protocolo clandestino para acceder al servidor central del comando, donde quedaban registradas las transferencias de autoridad. Pero ese proceso requería una conexión satelital directa y una exposición de al menos 3 minutos sin cifrado completo. Es una locura, advirtió Delgado. Si nos interceptan durante esa ventana, nos rastrean al instante. Entonces, será rápido, dijo Jake. En 3 minutos. Ni uno más. Briones colocó su arma en la mesa. Voy contigo. Al infierno no se entra solo. Se alejaron 2 kilómetros del campamento principal, usando el camuflaje térmico y enmascarando su señal. Con el ruido blanco de los generadores móviles, Delgado montó la antena de transmisión, ocultándola entre rocas. Jake marcaba el tiempo. Cada segundo pesaba como plomo. 25%, anunció Delgado. Briones escaneaba los alrededores con los binoculares de visión nocturna. Movimiento en el flanco sur. 2 figuras. Animales. Oh no, no rompas la concentración, ordenó Jake en Delgado. ¿Cuánto falta? 50%. 80%. Hecho.
La pantalla mostró el historial de transferencias de código. Jake navegó línea por línea hasta encontrar la autorización de cambio de ruta al Capitán Reynolds. Confirmado, pero debajo, una capa oculta en intervención remota. Usuario maestro operador Alpha Newf. Código de nivel negro en Jake. No podía creerlo. Eso era inteligencia de nivel superior, casi intocable. ¿Quién demonios es Alpha 9? Preguntó Briones. Eso no está en nuestro nivel. Pero quien sea, tiene poder para manipular comandos enteros. Delgado sacó una copia encriptada y comenzó el apagado del sistema. Y entonces comenzaron los disparos. Los primeros impactos golpearon las piedras a centímetros de la antena. Briones rodó por el suelo y descargó 2 ráfagas al origen del fuego. Jake arrastró a Delgado, aún conectada, cubriéndola con su cuerpo. Corta transmisión. Gritó. 1 segundo más. El cable chispeó y la pantalla se apagó. Lo habían logrado. Pero el enemigo ya sabía dónde estaban. 3 figuras descendían por la colina. Uniformes estadounidenses, pero sin insignias visibles. Mercenarios o fuerzas negras. Jake no esperó. Fuego en abanico. Rápido y preciso, los 3 hombres combatieron como si fueran 12. Briones derribó al primero con un disparo al cuello. Jake usó su cuchillo de combate con el segundo. El tercero huyó, herido cuando el silencio volvió. Delgado sangraba por un corte en la pierna, pero estaba viva. Y más importante aún, mantenían la prueba. Jake miró al cielo cubierto de estrellas, y por primera vez en días, sintió algo parecido a esperanza. Aún queda una guerra que ganar, y no es contra los insurgentes en el aire. Dentro del contenedor modificado era espeso, saturado de tensión, y el zumbido lejano de los generadores. Jake, Briones, Delgado en la pierna, Vendada y Ledesma se encontraban reunidos frente a un monitor portátil con los datos recién extraídos. Afuera, el amanecer aún no rompía la oscuridad. Jake pasó en silencio los archivos a todos. Nadie habló por casi 1 minuto. Los nombres, los tiempos, las confirmaciones, todo estaba allí. Un operador de alto nivel, Alpha 9, había intervenido remotamente la cadena de mando y modificado las órdenes del convoy. Esto no es un error, dijo Delgado al fin. Esto fue una trampa desde el principio. ¿Y el Capitán Reynolds? Preguntó Ledesma. ¿Sabía o solo fue una marioneta? Jake bajó la mirada. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Jake pidió una reunión privada con el Capitán Reynolds. Lo encontró solo en su tienda revisando mapas logísticos. Había cansancio en sus ojos, como si cargara años de decisiones imposibles. Teniente dejarlo. ¿Qué ocurre? Jake cerró la entrada de la tienda. Detrás de él, arrojó la tablet sobre la mesa con fuerza controlada. ¿Puede explicarme esto, señor? Reynolds miró la pantalla. Su rostro se mantuvo inmóvil. No sabía que habías accedido al nivel negro, murmuró, casi para sí mismo. Ese archivo está clasificado. El convoy fue dirigido a una emboscada. Mis hombres murieron. ¿Quién es Alpha 9? ¿Y por qué aparece su firma en nuestras órdenes? Reynolds lo miró fijamente, por primera vez, no como un superior, sino como un hombre enfrentado a su propia impotencia. ¿Por qué? Arlo. Anas, guerra. Hay cosas que se deciden muy por encima de nosotros, operaciones encubiertas, pactos que no podemos cuestionar. A veces, sacrificar una patrulla mantiene el equilibrio político. Tú fuiste una de esas fichas. Jake retrocedió como si le hubieran golpeado. Usted lo sabía. No al principio, pero sospechaba. Me dieron órdenes que no cuadraban, pero sí cuestionaba. Quedaba fuera o desaparecía Jake. Sintió que algo dentro de él se partía. No era solo traición. Era estructural.
¿Cuántos más han muerto por órdenes como esa? Reynolds no respondió. Solo by la cabeza en esa noche. Jake caminó solo hasta los límites del campamento. Apoyado contra una roca, observó las luces lejanas de una aldea. Su rostro estaba marcado por la rabia contenida. Ambriones se le unió en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. Apretó los puños. ¿Qué harías tú si supieras que tu propio mando es parte del enemigo? Briones miró al horizonte. Tú no eres un asesino, Jake, empero eres un líder. A veces, el acto más valiente es hablar. Aunque duelan, Jake asintió, pero en sus ojos brillaba algo más, determinación pura. Entonces, hablaremos, Sam, pero no aquí. No en este desierto olvidado. Vamos a llevar esto al Pentágono, a donde duela de verdad. A la mañana siguiente, Jake reunió a su equipo en la zona de carga. Tenían un plan: sacar los archivos del campamento, llegar a la base aérea más cercana y entregar las pruebas directamente al inspector general. Pero sabían que alguien intentaría detenerlos. Y así fue. Al llegar a la entrada de seguridad, 2 hombres con uniformes sin insignias los esperaban. Teniente Harlow, se le ordena permanecer en el campamento. Hay una revisión administrativa en curso. Jake dio un paso al frente. No voy a quedarme. Tengo autorización para trasladarme a la base aérea Bravo Sierra. Estos documentos son evidencia directa de una operación comprometida. Los hombres no se movieron detrás de ellos. Apareció el capitán Reynolds. Déjenlos pasar. Los hombres dudaron. Uno se llevó la mano al comunicador. He dicho que se aparten. Esta orden va firmada por mí. Asuman las consecuencias si la desobedecen. Tras una breve tensión, los hombres se hicieron a un lado. Jake miró a Reynolds. Gracias. No lo hagas por mí, dijo el capitán. Hazlo por los que ya no pueden hablar. Horas después, Jake y su equipo abordaban un C-130R rumbo a la capital. Nadie hablaba durante el ascenso. Cada uno sabía lo que implicaba ese vuelo. Declarar la guerra al sistema. Desde adentro, Briones cerró los ojos y murmuró. Una oración por los caídos. Delgado sostenía el disco duro contra su pecho, como si fuera una reliquia sagrada. Jake miraba por la ventanilla. A lo lejos, el sol nacía entre las nubes. Por primera vez, no le temía al enemigo frente a él, sino al enemigo oculto, vestido con el mismo uniforme que él llevaba. White había tomado una decisión